Hola, aquí estamos junto a Muki Tenenbaum una vez más, explorando a través de estos videos su filosofía desilusionista, la teoría misálgica acerca del comportamiento humano, y ahora semana tras semana tratando de analizar filosóficamente, para ilustrar los conceptos del sistema, algunas de las cosas que van ocurriendo. Estamos en agosto ya del 2021, seguimos hablando casi inescapablemente de la pandemia de COVID-19. Y hoy les vamos a dedicar este video a los players, a esos personajes que en el esquema desilusionista son los que ocupan un lugar en las ilusiones. Vamos a hablar sobre todo de los players en la institución estatal. Hemos hablado de religión, hemos hablado de otras estructuras, pero hoy vamos a hablar de los funcionarios gubernamentales. ¿Y qué pasa con secretarios, ministros, primeros ministros, jefes de Estado y burócratas en general en el contexto de la pandemia desde un punto de vista desilusionista? Bueno, primero tenemos que ir para atrás y yo recomiendo que vean un video que es de hace mucho tiempo, se llama The Sync, el 5 a la sincronía. Básicamente dice que como nosotros somos sonambúlicos, somos parte de una orquesta, de una sincronía, algo que todo ocurre al mismo tiempo o en forma encadenada, y por eso yo puedo ir a la panadería y hay pan. ¿Sí? El proceso, que además quedó bastante al desnudo durante la pandemia, ¿sí? El hecho de que para mí ya siempre es una maravilla que llegue el pan a la panadería. A mí me gusta el pan, no sé si vos sabés. La verdura no me interesa que llegue la lechuga a la verdulería, pero el pan Eso no te emociona. o la carne sí. Pero pero para que esto ocurra, hay una cadena larguísima de cosas que tienen que salir bien y que salen bien porque nadie se está ocupando. Salen bien porque alguna vez alguien se ocupó, cuando hace falta se corrigen cosas, pero automáticamente los 7 días a la semana aparece el pan en la panadería, sin excepciones. A menos que haya una huelga en un molino, es decir, en la cadena esa cadena que son la cadena de distintos sonambuleos que se van sinqueando y se van formando zincs más chiquitos y cada vez más grande hasta el zinc. ¿Por qué es importante esto? Porque los gobiernos gobiernan el zinc, pero gobiernan el zinc más que todo, no tanto como una persona que maneja un avión, que tiene que volar en 360 grados, que puede volar arriba, abajo, a los costados. Eso no. Más bien en una ruta, y yo te diría en una ruta de un solo andaribero de dos, no más de dos, con autos viniendo de enfrente y ya está. Quiere decir, con muy poco movimiento tenés que andar a una velocidad mínima para que no pares todo el tránsito, tenés que andar a una velocidad máxima porque además no podés, porque además hay otros autos y además... Entonces, ese zinc que lo hemos visto en las autopistas, por eso yo uso el ejemplo de la autopista, está gobernado, está cuidado por los gobernantes. Y los gobernantes básicamente lo que vienen a hacer los players de la ilusión es eso, es más que todo no arruinar. Sí, porque claro, esta gente que son elegidos en su gran mayoría, aunque hay países en donde no se eligen, pero en general se eligen estas personas y va de abajo para arriba, desde un intendente o incluso un jefe de comuna hasta llegar al presidente o al primer ministro. Está todo armadito y atrás de esto hay un esqueleto. Esto es muy importante. Si mañana el ministro de Educación decide cambiar que no haya más segundo grado, porque le parece que está de más y se podría acortar en un año, no lo puede hacer porque está todo armado para que haya segundo grado, y sus empleados, toda la línea de empleados, cuando él da una orden, esa línea va pasando, y esa gente que está sonambuleando, es decir, no le cambies mucho. Y de hecho, cambian los gobernantes, cambian los ministros, cambian incluso los secretarios, pero de ahí para abajo son fijos. Son fijos, incluso en la gran mayoría de los países, son hasta inechables, es decir, tienen que estar ahí. Claro. Y uno dice, bueno, ¿por qué a ellos no se los puede echar? Y no se los puede echar porque se va a desarmar el zinc. No metamos los dedos. Esto es la descripción de lo que pasa hoy, de lo que es, de cómo las cosas, cómo las cosas están armadas. Y se arman solas. Esto es muy importante, las cosas ocurren solas. Nadie está dando... Yo no necesito que el ministro de Transporte le dé una orden al camión a traer el pan. No es necesario. Ya está todo armado. Y nosotros, es más, podemos sonambulear porque sabemos que todo lo demás va a funcionar. Yo sé que no necesito
ir a plantar trigo porque no voy a tener pan, ¿sí? O hacerme camionero para poder traer el pan a mi casa. Sé que no van a... Entonces yo puedo dedicarme a lo que hago yo, a trabajar, etcétera, o a estudiar o lo que sea que estoy haciendo. Este es el zinc, así está armado. ¿Y por qué cuento esto? Porque lo que voy a contar ahora es, y apareció un día el virus, y un día apareció Corona. Y es algo para el que no estaba preparado nadie. Ni estaba, ni podría haber estado preparado. Esto es muy importante. Yo creo que lo mencioné en uno de los videos anteriores, pero es parecido a una invasión alienígena. La diferencia, por supuesto, es que aliens no hay y virus hay, pero en el sentido de lo imposible de prever. Si uno no está esperando, porque podrían haber alienígenas, nadie dice que no podrían nunca existir alienígenas, yo tengo mis dudas, pero claramente, ¿por qué el gobierno no está preparado para la recepción de alienígenas? ¿Por un ministerio sobre alienígenas? Imposible. Y con la pandemia pasó lo mismo. La última gran pandemia que tuvimos, y tampoco fue una pandemia tan fuerte como esta, fue en 1918. La de la gripe, y todo el mundo quiere aprender de eso, no sé qué quiere aprender, el mundo era totalmente distinto, no había aviones, no había nada, las cosas eran muchísimo menos sofisticadas y había mucha menos gente, y además la gente no estaba en contacto entre ellos, ¿sí? No había hablar ya de redes sociales. Y entonces, nosotros tenemos de repente una sorpresa y aparece el bicho. Y los señores que están en el gobierno no están para eso. No tienen la más mínima idea qué hacer. No tenían la misma mínima idea. No la tienen hoy. Y tengo malas noticias. Nunca la van a tener. Porque esta gente no estaba preparada para esto. Una persona hace carrera política porque quiere ser ministro. Y quizás, muy específico, quiere ser ministro de Educación. ¿Sí? Y quizás más específico, quiere hacer una reforma de educación. Digamos que es eso. Pero en general no es tanto. Entonces, esta persona se prepara toda la vida y lee, y está en la oposición, y luego cuando forman gobierno, trata de conseguir el ministerio, y quizás al principio es viceministro y luego es ministro. Hay todo un proceso de cosas. Y las cosas pueden pasar bien o mal. Pueden nunca ser elegido, pueden nunca ser ministro, pero ese es el camino. Y cuando llega ministro, y más o menos venía preparado, ¿sí? Primero, ¿qué te parece la descripción hasta acá? Bien, bien. Me interesa justamente la diferencia de la que me parece que vas a hablar, pero ya planteaste, entre esos aspectos del zinc que quedaron preservados a través de la pandemia, el caso de las panaderías y la harina y la entrega de pan no me parece menor. No se cortaron las cadenas de suministro de alimentos que yo sepa en ningún lugar del mundo. A pesar de la sorpresa, a pesar de una cantidad de políticas, hubo una cantidad de técnicas que se sostuvieron, que se mantuvieron, y las relaciones entre los ministerios de transporte y las empresas de logística y los sindicatos de camioneros de alguna manera se sostuvieron sincronizadas a pesar de la sorpresa. Entonces lo que me interesa es la diferencia entre eso que sí se sostuvo, eso que sí se mantuvo, y este colapso que todos vemos y que vos estás describiendo, que por ahí tiene que ver con la gestión específica del virus, no con la gestión del vínculo con el sindicato de camioneros o con el molino harinero, ¿no? Bueno, antes de ir a la descripción de lo que no está funcionando y por qué no está funcionando, lo que vos decís que funcionó porque esto estaba preparado para cualquier crisis. En cualquier crisis hay ya, primero que hay historia de crisis. Nosotros estuvimos en crisis, a veces no hay pan, a veces hay desabastecimiento, hubo una huelga general, muchos países tuvieron grandes huelgas. Y estas cosas, hay comités de crisis, hay experiencia de crisis, y los empleados públicos, desde el director general del ministerio para abajo, más o menos el Ministerio de Transporte, el ministerio en el Ministerio de Agricultura, más o menos lo vivieron, lo pensaron, hay carpetas, y de hecho, ese es el motivo que funcionó. Para lo que no se sabía es cómo manejo la pandemia, no los resultados del encierro al cual yo someto a la población para eliminar la pandemia. Entonces, lo primero que hicieron es, bueno, vamos a hacer lo que se hizo siempre. ¿Sí? O sea, ¿vos te imaginas la gente que está en el gobierno no tiene idea de lo que es un virus? No dije que nada, pero la idea que quiero decir vos y yo, pero digamos la idea que tiene cualquier persona pedestre sobre un virus, y hasta ahí llegó. Y tampoco tiene los asesores necesarios para esto, ni los asesores de los asesores,
sus empleados en todos los ministerios no tienen la más mínima idea qué hacer, y van al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud está preparado como una pandemia, como más o menos, no digo una invasión de alienígenas, pero un supervolcán, ¿sí? Es decir, muy pocas chances que esto ocurra. Vinieron avisando, decían, va a haber una pandemia, pero dicen también muchas cosas, va a haber calentamiento global, y va a llover acá, y va a hacer calor allá, y tenemos una lista de cosas, de predicciones que no ocurrieron, ¿sí? Así que una de las predicciones es, ¿por qué no hicieron esto? Y bueno, ¿por qué de paso no se prepararon para las otras predicciones que nunca ocurrieron? Esta ocurrió y bueno, no se puede estar, y no tenía ningún sentido prepararse. Pero vos no te alcanza que el ministro esté preparado. Y ahora vos tenés el ministro de Salud en muchos países que es un tipo que entiende del tema. Pero toda la gente que está abajo de él no tiene idea. La gente que está abajo de él son administradores de hospitales, de hecho, los temas de los hospitales los manejaron más o menos pasablemente bien. Son gente que se ocupa de que la comida no esté podrida, la lista de cosas que se ocupa el Ministerio de Salud. Y hay 3 virólogos y 2 epidemiólogos, ¿sí? Para epidemias muy chicas que tuvieron. En la Argentina estaba el famoso hantavirus, incluso en Europa hubo alguna. Hay, por supuesto, cosas terribles en África, ¿sí? Quizás habría que tener la gente que está ocupada de la malaria. Pero también en la malaria está la gente entrenada, la gente, casi todo el mundo tuvo malaria o Zika, ¿sí? Dengue. En Paraguay, por supuesto, si viene dengue, los tipos están preparados porque ya casi todos tuvieron dengue, saben lo que es el dengue, cómo funciona el dengue, y es un problema también, pero estaban preparados. Acá no había nada y es imposible prepararlo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos personas que no están preparadas ni desde el punto de vista profesional, para ocuparse de una pandemia, a cargo de todos los ministerios, ni saben cómo empezar. No pueden ni administrar, porque ellos son administradores. Todos estos tipos que están en los gobiernos, su especialidad es administrar. ¿Sí? No son ni tiradores de jabalina, ni corredores de 100 metros llanos. Saben lo que sabe cualquier político, cualquier persona, es administrar. Y esto, para administrar esto, lo primero que tenés que entender es que esto es la naturaleza. A ver, ¿cuál es el problema que tenemos, Florencio, en esto? El problema es que todas las decisiones que se tomaron como si fueran políticas. Decisiones políticas. Bueno, la gente no aguanta más el encierro. Tenemos que convivir con el virus. Ese tipo de cosas que la gente dice y que es como pues, convivir con los nazis. Es decir, estamos hablando de una locura. No se puede convivir con un virus, no con un virus como este. Probablemente se puede convivir con un virus que no hace nada, pero ahí no hace falta convivir con él. Ya convivís. Vos sabés que hay un virus que se llama el citomegalovirus, que lo tiene casi toda la población. Todos convivimos con el citomegalovirus. A veces se vuelve loco y ataca y hace cosas. Por supuesto, los virus no se vuelven locos, pero para hacer. No hay nadie. Entonces vos tenés un solo ejemplo de una persona en toda la historia, que es Merkel. Merkel es una científica, cuando se sentó con científicos, entendió de qué le hablaban y trató, ella tampoco administrar la pandemia, no supo qué hacer, no es que se estuvo maravillosa. De hecho, Florencio, es un hecho, ningún país, ni uno, manejó la pandemia como la gente. Ni uno. Cuando aparecían la manejó bien, venía la segunda versión y fue un desastre. ¿Qué opinas de todo este? No, indudablemente hay peores gestiones y mejores gestiones, como en todo, pero coincido en que en general ha sido muy difícil para todos por igual. Y un poquito te iba a preguntar por esto último que señalabas, por la diferencia entre... Me gustó esa especie de definición de política como gestión de lo existente. Por la diferencia de la gestión de lo existente cuando se trata de seres humanos, sindicatos, huelgas generales, peligro de desabastecimiento, incluso en el límite una guerra, que me parece fue algo con lo que se comparó bastante a la pandemia al principio, hasta la gestión de una guerra en las cancillerías, en las diplomacias, en los ministerios de guerra. Es una gestión en la que intervienen seres humanos de ambas partes. Entonces una negociación y una convivencia son posibles. Pero te quería preguntar con la diferencia de esta gestión de lo existente en la cual lo que hay del otro lado es un virus. Como dijiste, ni siquiera podemos decir que se vuelva loco. Es algo totalmente extraño a la condición humana. Es algo con lo que claramente no hay reglas de convivencia, no se puede negociar. En otros videos vos hablaste
de, por ejemplo, la infructuosidad de una frontera nacional para contener un virus. Y claro, para contener, por ejemplo, ciertas mercaderías, una aduana puede ser muy buena idea, pero cuando pasamos a la escala de la naturaleza, a la escala microscópica del virus, la aduana deja de funcionar automáticamente. Y si entiendo bien lo que estás planteando, con la aduana se viene abajo todo el saber hacer de toda la cadena de funcionarios, de toda la burocracia, de todos los players que están formados y preparados alrededor de esto. Entonces, ¿cómo se trabaja cuando del otro lado hay un virus? ¿Cómo se trabaja? Mm. Yo te puedo explicar cómo no se trabaja. Lo primero que no hay que tomar en cuenta, vos hablas de naciones y sus límites. Hasta el día de hoy, después de un año y medio, nadie coopera con nadie. La Unión Europea dijo, bueno, vamos a tomar una política propia. Nada, cada uno igual hizo lo que quiso. Y después dijo, bueno, es la soberanía de cada país. Yo no lo llamo soberanía, es soberbianía, que es soberanía. Y después, ¿cómo? Después los países mismos, por ejemplo, España, que no, las distintas partes del Estado federal, en este caso se llaman autonomías, cada uno lo va a organizar como quiere. Después vinieron las ciudades y dijeron, no, yo Barcelona no lo voy a manejar como Lleida, porque Barcelona es mucho más grande. Y ese sistema en el cual no hay, pero vos entendés que todavía no se llegó a un acuerdo para combatir la pandemia. Tenemos un señor que maneja la OMS, la Organización Mundial de la Salud, un señor del cual yo hablé en mis primeros videos, ¿sí? Es un señor que terminó su doctorado en la Universidad de Asmara, en Etiopía. Este es el nivel del señor que maneja esto, que a todo eso gana $250.000 por año, que a mí no me importa, por mí que gane 2 millones o 200 millones, pero que les exige a los demás países que le entreguen vacunas a los pobres. Él, por supuesto, va a seguir de primera clase, viajar, y es un empleado público. Pero él tampoco entendió lo que pasó. De hecho, la Organización Mundial de la Salud fue la que recomendó lo de los barbijos, que los barbijos no hacían falta. Y todos los gobiernos hicieron eco, porque no entienden nada, porque no saben nada. No llamaron a sus asesores y dijeron, ¿en serio no hay que usar barbijo? Nada, no lo hicieron porque aparte no saben qué preguntar. Es más, cuando a un político le preguntan qué hacer, el político le acaban de hacer una pregunta, y cuando vos te hacen una pregunta, y tenemos un video hecho todo sobre la pregunta, vos estás obligado a contestar. Se supone que contestes. Y entonces dicen barbaridades, ¿sí? Las que quieras, y aparte van cambiando de opiniones, a veces en la misma oración. Yo he visto uno de los profesores más importantes de virología de Israel, en la misma interview en la televisión, dijo, el virus es muy contagioso, con la vacuna, no es contagioso, no es contagioso. Las tres cosas, en 10 minutos de hablar. Pero él es un ejemplo, y él es un experto. Otro más, él es un administrador de hospitales. La gente no entiende, el señor es médico, ¿sí? Decir que a veces dice, es doctor y es el doctor en Derecho, pero digamos que es médico. Y entonces eso dio lugar a toda clase de locos, porque son lo que son, con el título médico, porque por supuesto, por tener un título médico no hace que no te pueda convertir en un loco, en un psicótico. Y empiezan a decir que no hay virus, que no es verdad, y empiezan a traer, y él lo dijo un médico, no hay autoridad, no sé si te diste cuenta. Si en esta historia no tenemos, si es economía, el que va a venir a hablar va a ser un economista normalmente y de un determinado rango, ¿sí? Nosotros sabemos quién debería saber. Acá no, porque acá nadie sabe. Entonces, nadie sabe nada, ¿te acordás? Lo dije yo una vez. La gente dice, bueno, nadie sabe nada. No, nadie sabe nada, no. Hay gente que sabe, hay gente que no sabe. Lo que pasa es que no sabemos quién sabe y quién no sabe. Nos falta todavía esa parte. Mi problema radica en que este problema que yo traigo no tiene solución. No tiene, no. A ver, si me preguntás a mí cuál sería la solución a largo plazo, no en esta pandemia, y es cambiar las constituciones de los países y que haya, así como hay tres poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, que haya un poder científico. Y que sea el poder científico en caso de una pandemia, en caso de una emergencia en donde están involucradas las ciencias y no las ciencias sociales, ¿sí? Las ciencias en serio, las ciencias duras. Y ese grupo de personas es la que tiene que manejar la pandemia y ellos deberían tener la autoridad para hacerlo. Hoy viene un médico que cree, o un profesor, o un virólogo, o un epidemiólogo muy bueno,
que cree algo, tiene que pasar por el político, cuyo trabajo es administrar, cuyo trabajo es ser reelegido, cuyo trabajo es... Y escuchá lo que te digo, no estoy hablando de mala intención. No, Mirá no, lo que te no, digo, yo claro. creo, una de las cosas positivas de esta historia es que muchos de estos políticos que no saben lo que están haciendo, ¿sí? Y no podrían saber lo que están haciendo, no hay forma, quieren sacarse el bicho de encima, ¿no? La gente no quiere una pandemia, ¿no? A nadie le sirve una pandemia. Hubo elecciones en muchos lugares, Florencio, yo te recuerdo, durante la pandemia, y es interesante ir a ver las campañas. No se habla de la pandemia en las campañas. Mm. No se habla. Se habla de cualquier otra cosa, porque no tiene lo que decir. El político, ¿qué te va a decir? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pasó con el primer ministro de Israel, Bennett, que dijo, yo cuando vaya se va a terminar la pandemia. Israel está entrando ahora aparentemente en 2 meses de De encierro lockdown. total, de lockdown, con el 80% de la población vacunada. Lo que quiero decir es, pero ni Bennett sabe, que escribió un libro sobre el tema, y que por supuesto él es un hombre de alta tecnología, y no más que eso. Ni nadie. Y Merkel tiene una idea, ¿sí? Pero por lo menos Merkel sabe lo que no sabe. Nos hemos excedido de nuestro tiempo habitual, pero muy interesante. Seguiremos en futuras grabaciones con este análisis y otros. Gracias, Muki. Chao. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.